Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien y te doy la bienvenida un día más a este canal que, como ya sabes, se llama Construye tu sueño. Hoy traemos un tema fundamental y es que a la hora de invertir en bienes raíces, a la hora de comprar un inmueble, tenemos que conocer la rentabilidad, tenemos que saber cómo valorar esa rentabilidad. Así que hoy vamos a ver en 3 pasos muy sencillitos para que sepamos valorar esa rentabilidad del inmueble que vamos a comprar o que nos está gustando, nos parece interesante y estamos intentando adquirir. Así que quédate, vamos a ello porque te interesa. Bueno, y como os decía, van a ser 3 pasos sencillos. El primero, el número 1, los costes iniciales. Sería saber, en primer lugar, el precio del inmueble, el precio de esa propiedad que nosotros vamos a comprar. Vamos a intentar ajustarlo, pero va a llegar un momento en que no podamos bajar más. Pues bueno, tenemos que contar esa cantidad, esa cifra. Segundo, el coste de los impuestos más los otros gastos derivados de esa compra, que serían notaría, gestoría y si hubiera algún otro gasto adicional. Pero bueno, en principio, el impuesto de transmisiones patrimoniales, la notaría y la gestoría, que casi siempre se suelen estimar en un 10% del precio del inmueble. Suele al final ser un pelín menos, un poquito menos, pero bueno, dependiendo de cada comunidad. Yo hablo en Aragón, es lo que conozco, el 8% del impuesto de transmisiones patrimoniales, más luego ese otro pequeño porcentaje para el coste de las otras cosas que tenemos que asumir, de esos otros gastos que se van a sumar también a esa operación. En tercer lugar, habría que valorar también el coste de esas reparaciones, de esa puesta a punto, digamos, de ese inmueble. Puede que nosotros lo compremos ya, perfecto, que esté listo para entrar a vivir, pero casi siempre en el momento que nosotros adquirimos una propiedad hay que hacer siempre alguna cosa, porque la persona que vende, pues lógicamente ya a lo mejor durante la última temporada no ha tenido esa propiedad muy bien cuidada, muy atendida y en perfecto estado. Así que casi siempre en el momento que nosotros adquirimos un inmueble nos va a tocar hacer algo. Eso lo tenemos que calcular también, porque hay veces que no es solo darle una mano de pintura, que también habría que valorarlo y que contarlo, pero hay veces que son más cosas y todas esas reparaciones, esas remodelaciones, esas pequeñas reformas o lo que sea que hagamos en ese piso, al final hay que sumarlo también a la misma cuenta donde estamos contando con el precio, más luego los impuestos y demás. Y además de todo eso, después habría que añadir los costes también de la inmobiliaria en caso de que haya habido una inmobiliaria, una agencia que haya hecho la intermediación o si hay algún otro tipo de intermediario o lo que sea. Ya sabéis que esto es algo frecuente en los inmuebles. Si es una agencia inmobiliaria, pues nos va a cobrar unos honorarios de X, de la cantidad que sea, 2.000, 3.000 o un porcentaje o lo que sea, la cantidad, la cifra que establezcan ellos. A eso habrá que sumarle el IVA, que a veces nos lo dicen sin IVA, pero nosotros sí que tenemos que pagarlo y es un gasto más que tenemos que tener en cuenta. Por eso al final, en resumen, el precio del inmueble, el precio de los gastos que genera esa compra-venta, que estimaremos más o menos en un 10%, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Las reparaciones, en tercer lugar, reparaciones, reformas, etcétera, que tengamos que hacer en ese inmueble, más luego el coste administrativo, digamos, de la agencia, de la persona que haya hecho esa mediación o que se esté ocupando de hacer esos papeles si es que los hace alguien o lo que sea. Vamos a tener que tenerlo en cuenta porque es una cantidad nada desdeñable y que tenemos que sumar también a esa pequeña suma que estamos haciendo de los costes que tiene, de los costes iniciales de la adquisición de ese inmueble. Y ahora pasamos al paso número 2. ¿Cuáles van a ser los ingresos? Hemos calculado antes cuáles van a ser los gastos. Ahora vamos a ver qué ingresos vamos a recibir nosotros por el alquiler de ese inmueble. Entonces, tendremos que valorar cómo se están pagando inicialmente los alquileres en esa zona. Para ello, lo mejor, pues que consultemos Idealista, Fotocasa, etcétera, las plataformas online o las agencias inmobiliarias que tengan pisos en esa zona y de esa manera nosotros nos podremos hacer una idea muy ajustada de lo que nosotros podemos cobrar por el inmueble que nosotros vamos a adquirir. Así podemos con eso saber, tener una estimación de cómo se están pagando en esa zona, porque hay zonas que se pagan mejor, otras peor, etcétera. Pues bueno, de esa forma
tendremos una estimación muy aproximada de lo que nosotros, una vez que adquiramos el inmueble, vamos a poder cobrar, cuál va a ser el precio que nosotros podamos fijar para el alquiler de esa casa. Tenemos que tener en cuenta también, pues a veces fluctuaciones en el mercado, que hasta ahora aquí en la última temporada lo único que ha hecho ha sido subir. En un momento dado habrá que tener en cuenta si es una zona en la que por alguna cuestión, por lo que sea, también pudiera bajar, y luego también hay que valorar si la ocupación va a ser siempre la misma o no. Es decir, os pongo un ejemplo, imaginemos una zona donde nosotros vamos a alquilar a trabajadores o a estudiantes, y esos estudiantes están durante el curso lectivo, están 10 meses o 9 meses alquilando esa casa, pero después llega el verano y se van y no hay nadie. Pues en ese caso tendremos que tenerlo también muy en cuenta, porque los ingresos anuales al final serán los de 10 meses o los de 9 meses, no los de 12. O en una zona donde alquilásemos solo una zona de playa, pues desde la Semana Santa hasta el mes de octubre, pero luego los meses de frío no se fueran a alquilar. Pues tendremos que tenerlo en cuenta. Debido a eso, aquí hay veces que no se alquila, dependiendo la zona, dependiendo el perfil de las personas que lo van a alquilar. Puede ser un alquiler fijo y estable completamente para todo el año, o puede ser un alquiler variable o un alquiler en el que durante los meses de verano se cobre un precio y en los meses de invierno se cobre otro precio. Al final habrá que hacer la suma de lo que ese alquiler, esos arriendos que nos vayan a ir pagando, nos van a generar a final de año, teniendo en cuenta que quizá no todo el año vaya a ser exactamente igual. Y finalmente, el paso que estabais esperando, el número 3, vamos a calcular el retorno de inversión. Vamos a saber si al final esa propiedad es interesante o no es interesante a la hora de comprarla para alquilarla. Si nos va a dar una buena rentabilidad o una mala rentabilidad o una nula rentabilidad quizá. Así que vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a calcular en primer lugar los ingresos anuales restando los gastos. En caso de que haya mantenimiento, de que haya derramas en esa comunidad y todos los años haya que pagar cosas. Ingresos anuales menos gastos, lo dividimos por el coste de la propiedad y multiplicamos por 100. En este caso, si nos sale una rentabilidad de un 7%, un 8%, un 9%, un 10%, es una buena compra, es una alta rentabilidad, nos interesa. Si nos sale una rentabilidad bajita de un 2, un 3, un 4, pues yo os diría que, salvo que esa vivienda, por lo que sea, os parezca muy interesante para dejársela después a vuestros hijos o a un hermano o a quien sea, pero si no, en principio, no. La descartáis y pasáis a otra cosa. Así que de esta forma, aplicando esta fórmula, sabréis si tenéis un 8% de rentabilidad, pues adelante, os lanzáis. Pero si veis que la rentabilidad es muy bajita, pues la dejéis pasar y seguís buscando, que hay muchas cosas en el mercado. Adicional a esto, por supuesto, ya sabéis, como os expliqué en el vídeo en el que os decía por qué yo particularmente prefería la vivienda barata o económica a la hora de invertir, también tenéis que tener en cuenta a cuánto os va a salir la cuota mensual de la hipoteca en la que os vais a meter. Porque si esa hipoteca es bajita y os deja en una buena posición para después poder hacer otra compra, pues siempre va a ser mucho más interesante. Así que a igual rentabilidad, si podéis buscar una vivienda más económica que os permita también pagar poquito al mes de la cuota de la hipoteca y que os facilite poder meteros más adelante en una segunda o una tercera incluso hipoteca para poder seguir ampliando vuestro patrimonio, pues puede ser muy interesante. Pero lo importante es que calculéis la rentabilidad, por supuesto. Así que esto era lo que os quería traer hoy, que espero que os haya gustado. Os leo en vuestros comentarios y me gustaría también que me dijerais si queréis saber otras herramientas para calcular la inversión de una forma más rápida. Espero que esto os haya parecido de vuestro interés, que os haya resultado muy interesante y qué otras cosas vosotros miraríais o os fijaríais a la hora de invertir. Me gustaría que me comentarais el vídeo y os responderé a todos, por supuesto. Así que nos vemos muy pronto en este canal, que como ya sabéis es Construye tu Sueño. Hasta la próxima.